Buenas tardes, mi nombre es Susana Israel, alumna del Magíster en Educación Superior MES de la UNIAC, y a continuación les presentaré el trabajo de la Unidad 1, Darse Cuenta, la pregunta sobre la posibilidad y fines del conocimiento de la filosofía asociada a la educación, correspondiente al módulo Paradigmas del Conocimiento y Corrientes del Aprendizaje. Compartiré la presentación. Ok. Bueno, desde sus inicios la filosofía moderna se dividía por corrientes de pensamiento. Vamos a tomar en este caso el empirismo y el racionalismo. Y les presentaré de forma comparativa estas dos perspectivas. Por una parte, tenemos el empirismo, que considera la fuente del conocimiento a través de la experiencia. Este cambio revolucionario hace que el concepto de experiencia se sitúe dentro de nuestra sociedad como una situación artificial en la que los secretos de la naturaleza son expuestos bajo condiciones forzadas y a través de él entonces nosotros conocemos lo que sucede con esta naturaleza forzada. A diferencia del racionalismo, que considera que la fuente del conocimiento es la razón. Los sentidos son absolutamente rechazados como una fuente de conocimiento y establece la duda como la base del conocimiento moderno. Pero no cualquier duda, una duda metódica y que utiliza luego el método cartesiano para poder dilucidar esta duda, ¿sí? Por ejemplo, para Leibniz, nada era sin razón. Y esto era parte de que siempre tenemos una razón y está también el principio de la causalidad, causa-efecto. Siempre ocurre una situación que puede ser deducida a través de la razón. Entonces, en el cómo conocemos en el empirismo, conocemos la realidad a través de las percepciones, las impresiones y las ideas, como nos decía Hume, valorando la inducción. Por ejemplo, para Bacon no habían verdades generales que no se sustentaran en los correspondientes casos particulares que pueden ser revisados a través de la experiencia. ¿Sí? Por otro lado, en el ámbito del racionalismo, conocemos la realidad a través de las ideas que se derivan de la razón. Descartes nos decía que teníamos que valorar la intuición y la deducción. ¿Sí? La intuición, que no es muy distinto a la fe, ¿sí? Se sale totalmente del concepto medieval de la fe y no considera la intuición como esto, sino que la intuición debe someterse a esta indagación de la verdad. Para Descartes era aquello que es claro y distinto, era verdadero. Entonces, si consideraba que algo podíamos distinguirlo de manera clara y distinta, entonces estábamos frente a algo que podíamos considerar verdadero, asociado a la intuición, ¿cierto? Y entonces, a través de esta intuición se accede a aquellas naturalezas más simples y principios primeros que conforman nuestro inicio del conocimiento. Asumiendo que esta intuición es verdadera, entonces se da paso a la deducción a través de la razón, que consiste en extraer estas verdades particulares de los principios base para, a través del uso de la razón, concluir y generar conocimiento. Como vemos, las dos perspectivas, empirismo y racionalismo, son diferentes y se diferencian principalmente en que el empirismo se basa en la que aprendemos a través de la experiencia, de vivir experimentos y experimentos forzados con la naturaleza que nos entregan información a través de los sentidos, ¿sí? Y el racionalismo nos dice que no, ¿cierto? Que no tenemos que hacerle caso a los sentidos porque nos pueden engañar y hacer caso a nuestra razón, y existe esta dualidad entre el cuerpo, ¿cierto? Y, o lo corpóreo y la mente. Ahora, las ideas, otro de los aspectos que separa y diferencia estos paradigmas son las ideas innatas. Para el racionalismo existen estas ideas innatas que son indiscutibles, que es, por ejemplo, la afirmación de la existencia del yo, ¿cierto? Por ejemplo, el ejemplo de Descartes, si dudo, pienso, y si pienso, entonces existo. El infinito, la perfección asociado a Dios y la causalidad. Estos son ideas innatas que consideran la base del racionalismo.
Por otro lado, el empirismo dice no, no existen estas ideas innatas, no hay ninguna idea innata ni base, porque esto nos puede llevar a errores. Y por ejemplo aparece Locke con su planteamiento sobre que la mente es una tabla rasa y en la que se va escribiendo la experiencia que vivimos y sobre ella vamos construyendo el conocimiento. Ahora, como les comentaba, en términos del sentido, para el empirismo, el conocimiento proviene del mundo exterior y lo experimentamos a través de los sentidos, ¿sí? Con una confianza absoluta en lo que los sentidos nos pueden proporcionar. Por otro lado, el racionalismo dice, no, hay desconfianza absoluta en los sentidos porque estos nos pueden, como les decía hace un rato, engañar y por lo tanto podemos estar creyendo algo que es absolutamente falso, que nuestra mente nos hace sentir o nuestras sensaciones nos hacen sentir que es verdadero, pero eso no es así. En el caso del empirismo, Bacon nos dice, el conocimiento de la naturaleza surge bajo condiciones artificiales, forzándola a través de experimentar con ellas de manera importante. Ahora, también tenemos en diferencias respecto al tema de las ciencias. Para el empirismo, y en particularmente nos comentaba Bacon, la tecnología, es decir, la física aplicada como modelo de funcionamiento de la mente humana era muy importante. Consideraba, por ejemplo, Bacon que la ciencia, en este caso la tecnología aplicada, podía llevar a generar un poder social importante, y de hecho en la modernidad lo hizo, la aparición del reloj, la aparición, básicamente, ¿no? Existía la posibilidad de, con el reloj, poder coordinarnos, ya no dependíamos de si podíamos mirar al cielo y establecer qué horario podíamos tener, sino que establecer una coordinación con otros para trabajar, por ejemplo. ¿Sí? Esto es un cambio muy relevante en ese aspecto. Por otra parte, el racionalismo considera dentro de las ciencias exactas la matemática, en especial para Descartes la geometría, como su modelo base de conocimiento, dado que partiendo de axiomas, ¿cierto?, indiscutibles en la matemática, podemos entonces hacer demostraciones de los teoremas siguientes, generar el conocimiento que nos permite ir adquiriendo nuevo conocimiento y asimilando este conocimiento. Las perspectivas de empirismo y racionalismo se dividen principalmente en estos aspectos. Hay otros, pero me he fijado en estos en particular. Como exponentes del empirismo tenemos, por ejemplo, a Bacon y Locke y Hume en el empirismo, y en el racionalismo tenemos a Descartes y Leibniz. ¿Sí? Bueno, esto sobre el comparativo preliminar. Ahora nos haremos cargo de una cosa interesante que plantea, por ejemplo, Rafael Echeverría en su libro El búho de Minerva, es que el racionalismo hace del no saber el fundamento del saber. ¿Sí? Entonces, particularmente Descartes, no diciendo que al plantear la duda como elemento de inicio de cualquier aspecto del conocimiento. Por otra parte, Hume nos comenta que la mente está, como les decía, constituida por impresiones, que son aquellas más inmediatas, ¿sí? Y vivas que tenemos al vivir una experiencia, y las ideas que se generan luego, que son más débiles y difusas, y que emergen de reflexionar sobre aquello que nos está apareciendo y nos está presente. Ok, ahora en el ámbito de llevar a la tecnología a un nivel filosófico es un hito importantísimo a nivel de avance de la sociedad, al nivel de cambiar el aspecto del pensamiento, y desde el empirismo nos aporta, ¿cierto?, la creación del experimento y la experiencia a través del forzar condiciones naturales, lo que genera un experimento, ¿cierto?, para poder obtener datos e información que nos permita conocer. Por otro lado, el racionalismo, a través del método y la generación de la deducción, también nos permite analizar y generar un pensamiento que más adelante veremos conformarán juntos el método científico, que tiene un impacto absolutamente sideral en todo lo que tiene que ver con las ciencias, la física y en particular la ingeniería. Ahora, ¿cómo estos dos paradigmas nos ayudan a responder a la pregunta planteada para este trabajo? ¿Qué y cómo conocemos en el aula?
¿Qué conocemos en el aula? Desde el punto de vista del empirismo, conocemos las sensaciones que nos provoca la experiencia a nivel sensorial, por ejemplo, conocemos los resultados de la experiencia, conocemos de la aplicación de estos distintos tipos de experiencia frente a una problemática única que hemos definido para armar. Y como conocemos a través de esta experimentación y la apertura de nuestros sentidos, ¿cierto? Para recoger las percepciones de esta experiencia. Para ello, no tenemos juicios previos respecto a esta experiencia que se vivirá en el aula, tampoco dudamos de nuestros sentidos, al contrario, confiamos en lo que vamos a poder oír, oler, percibir, mirar, observar, tocar, ¿cierto? Y recogiendo todos estos datos de los resultados de la experiencia. Por ejemplo, yo les comento, estudié ingeniería civil y la vivencia del experimento, por ejemplo, para los ramos de física, física aplicada, física 1, mecánica, electromecánica, etcétera, ciencias de los materiales, etcétera, es primordial el poder probar, ¿cierto? Poner elementos en juego y empezar a raíz de los elementos que ponemos en juego en el experimento, recoger datos y a través de los datos entonces deducir y poder, no deducir, porque esto no es racionalismo, sino que es tomar información que nos permite analizar y generar ideas, es algo que puede ser aplicado desde el punto de vista del empirismo. Por otro lado, el racionalismo, en el aula conocemos el pensamiento racional, aprendemos de él, conocemos el resultado de la deducción, conocemos la razón, el por qué se produce tal o cual efecto en estudio. Ahora, ¿cómo conocemos? Conocemos tomando la duda como base del conocimiento. Partimos de no saber. Y el no saber y el generarse ningún juicio respecto al aprendizaje también es un elemento muy importante, considerando ideas base asumidas como verdaderas y a través de estas demostraciones deductivas entender el aprendizaje. Ahora, poniendo también como ejemplo, también en el ámbito de la ingeniería, las ramos de álgebra, por ejemplo, se parte con la definición de los axiomas principales como base, A por 0 igual a 0, ¿cierto? Y luego entonces tenemos que generar los teoremas que nos ayudan a demostrar algunos de estos definiciones posteriores de la matemática, que se basan en estos axiomas iniciales y a través de la deducción podemos entonces sacar a la luz nuevos teoremas y aplicaciones prácticas de la matemática. También otro ejemplo a través del empirismo en el ámbito del coaching. Yo soy coach y les puedo comentar que la vivencia de las experiencias con el cuerpo a través de las sensaciones es uno de los principales aprendizajes del coaching en el ámbito del lenguaje cuerpo-emoción. Al separarlos y solo considerar el ámbito del cuerpo y las sensaciones, podemos generar aprendizajes increíbles respecto a cómo nuestro cuerpo percibe las situaciones o cómo nuestro cuerpo se pone a disposición, por ejemplo, de acciones futuras que vamos a desarrollar. Así que ahí hay algunos ejemplos de cómo conocemos en el aula y que conocemos a través del empirismo y el racionalismo. Finalmente, quisiera comentar que estos paradigmas, el puramente empirista o puramente racionalista, son aplicables en el aula dependiendo del tipo de conocimiento que queramos generar como docentes, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que tener claridad de qué esperamos que los alumnos vivencien y qué necesitamos hacer. Tanto el paradigma empirista como el paradigma racionalista aportan elementos que al ser considerados en el diseño de la clase pueden aportar a los docentes ideas para discernir o discriminar en qué proporción complementarlos, tanto el ámbito empirista como el racionalista, y no aplicarlos puramente solos, ¿sí? Como les comentaba anteriormente, la integración de estos dos paradigmas en el método científico es sin duda uno de los mayores aportes al conocimiento que siga absolutamente vigente hasta ahora. Como decía Kant, la ciencia representa una actividad en la que colaboran tanto lo empírico como lo racional, pero siento que el método científico y el conjunto de aplicación del paradigma empirista y racionalista puede aportar no solo en el ámbito de la ciencia, sino que en otros ámbitos del conocimiento. Ha sido muy interesante este viaje por conocer estas perspectivas y agradezco su atención. Buenas tardes.